En general tengo varios miedos. Antes incluso me consideraba alguien miedosa. Ahora no me gusta definirme así porque he aprendido a lidiar con ellos y a enfrentarlos. Así que aquí te cuento algunas técnicas que me funcionan. Hola, soy Maye Gutiérrez, bienvenido a un nuevo video. Primero definamos qué es el miedo. Es una emoción primaria y se produce por una sensación de peligro, ya sea real o imaginaria. Y cuando sentimos miedo podemos sentir ansiedad, en un caso extremo puede ser terror, nos ponemos nerviosas, se siente en el cuerpo, podemos temblar. Tenemos distintas reacciones al miedo, pero sí o sí nuestro sistema nervioso se activa cuando sentimos esta emoción. ¿Es bueno o es malo tener miedo? Depende de la percepción de cada uno y del impacto que tenga en nuestra vida. Como es una emoción primaria, es una emoción que nos protege, porque si identificamos un peligro real, nos pone en alerta para poder defendernos, escapar o, en un caso más extremo, inmovilizarnos, pero con la intención de sobrevivir. El tema es cuando enfrentamos miedos que no son reales, de situaciones que no nos están poniendo en un peligro real, que no están poniendo nuestra vida en peligro. Por lo tanto, no deberíamos vernos en la necesidad de defendernos o de escapar. Desde ahí, el miedo nos ayuda y podría ser bueno cuando lo necesitamos para enfrentar estas situaciones. Pero podría ser malo o negativo cuando nos detiene, cuando nos inmoviliza o nos lleva a pelear o nos lleva a arrancarnos y a evitar situaciones que son beneficiosas para nosotras y para nuestra vida. Y la mayoría de las veces esos miedos vienen por temas y cosas imaginarias. ¿Qué es lo que podría pasar? Lo malo que podría pasar. Miedos que despiertan nuestras heridas del rechazo, de abandono. Entonces quizás son irracionales, pero que dentro de nuestra vida y dentro de nuestra experiencia tienen sentido. Yo, que suelo tener muchos miedos, en verdad a mí no me molestan, si es que no tengo que enfrentarlos. Por ejemplo, yo creo que jamás me tiraría en paracaídas, ni en bungee, pero no tengo miedo a la altura en general. Puedo estar en la cima de una montaña y ver hacia abajo, o en un edificio, en un piso alto. Siento que no le tengo miedo a la altura, pero sí jamás me tiraría en paracaídas. Seguramente es la sensación, es el miedo a morir, es de estar en riesgo por muchas medidas de seguridad que pueda tener. El hecho ya de arriesgar mi vida, es algo que probablemente nunca haría. Pero como no me enfrento a eso, no me molestan hasta que los tengo que enfrentar. Y los que he ido enfrentando, me doy cuenta que algunos desaparecen. Es como, ya viví esto, ya sé que no es terrible, no pasa nada. Y es como que el miedo desaparece totalmente. Quizás uno de esos fue el miedo a la cámara, que me daba miedo la vergüenza, el ridículo, pero ahora ya que lo he hecho tantas veces ya no me da miedo pararme en una cámara a hablar y a comunicar y a decir lo que quiera decir. Pero hay otros miedos que no desaparecen por completo, pero que he aprendido a controlarlos o a enfrentarlos y ya no es tan terrible. Uno de esos es el miedo al dentista. Y por eso quería compartir de este tema, porque hace poco me tuve que enfrentar ese miedo nuevamente y aplicar algunas cosas que me ayudaron. Me ayudaron a estar en calma, me ayudaron a procesarlo, a atravesarlo y a poder enfrentar esa situación. Porque en verdad no sé desde dónde vendrá este miedo. No creo que todos, pero muchos tienen un origen de que vivimos algo, que vivimos una experiencia que nos marcó, y lo que se parezca a esa experiencia, cuando la volvemos a enfrentar, por supuesto que vamos a tener mucho miedo de volver a hacerlo. Yo no recuerdo ninguna experiencia con el dentista, a lo más fue mi primera experiencia con las agujas, otra cosa a la que también le tengo mucho miedo. Y recuerdo como estar en mi niñez, ser muy chica, no sé qué edad habré tenido, pero de estar con mi mamá, mi hermana en sus brazos y de la enfermera de tener que sacarme sangre y que yo estaba ahí llorando muy mal porque tenía mucho miedo a la aguja. Pero no sé si venía desde algo anterior a eso, y no sé por qué le tenía miedo a la aguja, si en verdad era la primera vez que lo hacía. Quizás fue el ambiente, quizás fue un conjunto de cosas que me llevó a un estrés
y que hizo que ese miedo quedara como siendo parte de mí. Hasta el día de hoy le tengo miedo a las agujas. No me pincho a no ser que sea absolutamente necesario. Y lo bueno respecto al dentista y mis dientes es que nunca he tenido caries, así que los procedimientos que me he tenido que hacer no han sido tan terribles, pero sí me he tenido que sacar muelas, me tuve que enfrentar al pinchazo de la anestesia. De hecho, recuerdo como estar en la adolescencia y que un dentista le recomendara a mi mamá que usara ortodoncia, pero yo en ese momento no quería y siempre dije no, como que no quiero, y convencí a mis papás que tampoco tenían el dinero para hacerlo, así que me salvé de eso en mi adolescencia, pero sí me puse ortodoncia de grande, como a los 24. Ahí sí ya tuve que enfrentar mi miedo al dentista sí o sí, y por voluntad propia. Y esa es una de las primeras técnicas que a mí me ayudó. Es como que mi deseo fuera tan grande de verme más bonita, de tener mis dientes derechos, de tener una sonrisa más bonita, de sonreír con confianza y que me sintiera bien y sentirme linda cuando lo hacía. Eso fue mucho más grande, ese deseo fue mucho más grande que el miedo que tenía. Entonces lo enfrenté, sabiendo que podían sacarme muelas, que podía ser doloroso. Primero vi que se pusieron mi hermana y ahí como que ya me atreví a hacerlo yo también. Y a mí me recomendaron sacarme premolares. Entonces me tenían que poner anestesia y mi mamá entró conmigo, porque no me atreví a entrar sola. A los 24 ya no me atreví a entrar sola, así que ella entró conmigo, le dije tómame todo de la pierna, porque de verdad que me daba mucho miedo. Así que ya después que me pinchó, ya no sentí nada y pasó esa experiencia. Y enfrentarlo también te empieza a dar valentía, porque te das cuenta que, bueno, sí, esto me da mucho miedo, pero sé que no pasa nada. Sé que soy valiente, sé que ya lo hice una vez, que puedo ir de nuevo, que no pasa nada, que puedo estar tranquila. Entonces, tener un deseo muy grande que te haga atravesar ese miedo y además después juntar la valentía de haberlo logrado, ese primer punto totalmente recomendado como técnica o como herramienta. Después de esa experiencia, bueno, pasé todo lo de la ortodoncia, que fue un año, un poquito más. Ese dentista hacía diseño de sonrisa, entonces él recomendaba limar los dientes, pero ahí yo dije no, prefiero tener mis dientes grandes, no importa que no estén derechos totalmente en la punta, pero no, eso sí que no lo voy a aguantar. Mi deseo no llegaba hasta ese nivel, porque ya había logrado lo que yo quería, que era tenerlos derechos y que me gustaba mi sonrisa. Después me saqué muelas del juicio, que también ahí tuve que enfrentarlo sola y ya no le podía decir a mi mamá que entrara conmigo, ya tenía 28 años. Recuerdo que igual tenía pareja en ese momento, pero no me atrevía a decirle que entrara conmigo tampoco. Y en esa ocasión hice algo que me ayudó mucho también, que lo repetí muy similar hace poco, que de nuevo tuve que ir al dentista y hacerme una limpieza. En ese momento estaba muy nerviosa también. Entonces lo que hice cuando me saqué las muelas fue llevar un cuarzo, que fue una piedra jade, y la tuve en mis manos en todo momento mientras me hacían el procedimiento, y esta vez me sirvió tomarme las manos, como ponérmelas así o así. Es tener algo, si te ayuda, no sé, algo blandito, un peluche, algo que puedas tener en la mano, te va a servir un montón, que es como lo que uno hace cuando busca ayuda, cuando está con alguien y le toma la mano. Eso ayuda a calmar mucho. Entonces esa es otra recomendación, otra técnica que ocupo, es tener algo en las manos o tomarte tú misma las manos, pero no tenerlas suelta porque es probable que te ponga más nerviosa. Y lo otro es respirar. Las veces anteriores yo no meditaba, entonces no sabía concentrarme en la respiración. A veces me ponía a contar, cerraba los ojos y es como que contaba los segundos hasta que terminaba quizás haciendo una parte del procedimiento y después volvía a contar de nuevo. Era como que así sabía cuántos segundos tomaba, o me distraía mirando los números porque lo empezaba a imaginar. Pero ahora, esta vez que fui, que sé meditar y que llevo un par de años haciéndolo, eso me sirvió mucho. Como
como cerrar los ojos, concentrarme en mi respiración, como si fuera a entrar en una meditación, concentrarme en la respiración, en inhalar, exhalar, tratar de que los pensamientos vayan pasando, no concentrarme en ellos y empezar a visualizar incluso que lo que me están haciendo es algo suave, con cariño, que la doctora tenía ahí manos suaves y yo no sentía nada. Eso me ayudó esta vez muchísimo. Y es importante sacar todos esos pensamientos negativos del dolor y la incomodidad, como no ponerle atención, así como ir predispuesta o estar segura de que me va a doler o que va a ser difícil o que no me atrevo o que me da vergüenza, lo que sea que tengas que enfrentar, ir pensando en positivo. Aunque esto está siendo muy incómodo, confío en mí, va a salir todo bien, esto no duele, esto es rápido, esto es suave, tengo apoyo, voy a tener compañía, etc. Darle vuelta a esos pensamientos para que tu foco esté en enfrentar ese miedo con calma y de la mejor forma posible. Y eso quería compartirte. Trato de aplicar todo esto a todos los miedos que tengo cada vez que me tengo que enfrentar a algo. No sé si servirá para todo. No me interesa ir a probar si funciona tirándome en paracaídas. Pero sí para estos miedos que tenemos que enfrentar en el día a día, para atrevernos a hacer cosas, sobre todo los que nos empiezan a bloquear y nos autosabotean y nos impiden desarrollarnos profesionalmente, personalmente o en el amor. Son técnicas que sí pueden funcionar. Así que te recomiendo ponerlas en práctica, probarlas, no pierdes nada con probar cuando tengas que enfrentarte al próximo miedo. Y eso, cuéntame en los comentarios qué te pareció, qué miedos tienes, qué miedos te gustaría enfrentar. Si ya eres buena enfrentando tus miedos, cuéntanos también cómo lo haces, qué técnicas ocupas. Compártelo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún video. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video.